Recorriendo todo el Paraguay, hablando del cultivo de la mandioca, hemos visto que hay diferentes formas de almacenar la rama semilla. Pero hay una técnica muy especial que la recomienda el ingeniero Julio Caballero. Y queremos que ustedes la tomen en cuenta, porque es fundamental. Antes se almacenaban acostadas. Hoy en día van a ver que hay una técnica muy especial y una técnica de selección de la semilla de mandioca, o sea, de la rama semilla. Cómo se corta y cómo se hace para que ésta perdure y tenga una buena germinación y, por supuesto, un buen rendimiento en el cultivo de la mandioca. Entramos en la época de que se debe hacer la cosecha de semilla de mandioca, ¿verdad? Y en esta etapa es muy importante de hacer una buena selección de planta para la obtención de semillas, porque hay muchísimos problemas de enfermedades y plagas que se transmiten a través de la semilla. Por eso tenemos que hacer la práctica de cosecha de semillas así con mucho cuidado, con una selección rigurosa. La época ideal para la cosecha de semillas es fines de mayo y los primeros días de junio, antes que ocurra las primeras heladas, ¿verdad? Además, ya encontramos cultivos que tienen más de 8 meses, que tiene la madurez como para conservar la semilla, ¿verdad? A la consulta de ¿por qué es conveniente hacer el corte de las ramas para la obtención de semillas de mandioca antes de las heladas? El ingeniero Caballero dijo: porque al manifestarse el frío con menos de 12 grados de temperatura, la planta ya no crece, ya no trabaja y por lo tanto ya podemos conservar sin perjudicar la producción. Y al no haber actividad vegetativa, ya no hay más acumulación ni no va a aumentar más rendimiento, porque ya la actividad fotosintética ya se reduce al mínimo y la planta ya prácticamente se pone a dormir. ¿Cómo el productor puede saber qué ramas elegir para obtener buenas semillas? Primero tenemos que saber qué variedad de mandioca vamos a cosechar para nuestra semilla, porque hay variedades que tienen ramificaciones y hay variedades que no tienen ramificaciones. En esta plantación, por ejemplo, vemos muchísimas plantas que tienen así algunas ramificaciones o brotación doble. En condiciones normales, la planta que tiene una sola ramificación debería tener un solo tallo. Y entonces hay enfermedades que no presentan así síntomas visibles, pero altera la fisiología de la planta. Por ejemplo, acá podemos apreciar, podemos apoyar en la imagen, por ejemplo, las ramificaciones que tiene. Una variedad que tiene una sola ramificación, tiene, por ejemplo, allí como cuatro brotes falsos, le dirían, porque este es el tallo principal. Y fíjense acá que hay cuántas yemas laterales sale y emite ramas con menor desarrollo, que no sirve para semilla, porque si nosotros llegásemos a utilizar esta planta como semilla, toda la planta que salga va a tener esta misma característica. Va a tener la misma cosa. Acá podemos ver, por ejemplo, tiene dos tallos. Y ese en condiciones normales debería tener un solo tallo. Porque hay alguna enfermedad que no tiene síntomas visibles, pero sí se manifiesta en esta forma, ¿verdad? Y porque esta es una enfermedad que se transmite exclusivamente por semilla. Esta, por ejemplo, una variedad ramificada, ¿verdad? Que se ve bien la altura, que se ve un solo tallo y después a cierta altura empieza a emitir las ramificaciones. Y no, desde la base no puede salir 2 tallos. Posteriormente, nos mostró una rama ideal para la obtención de semillas de mandioca. Esta es una variedad Tacuara Saguiyú que tiene un solo tallo, que tiene buen desarrollo aéreo. Buen desarrollo, o sea que es una planta ideal que no tiene así síntomas visibles de enfermedad en la parte del tallo, ¿verdad? Las yemas y eso están bien. Porque hay plantas, por ejemplo, que tienen problemas de enfermedad y podemos apreciar en las yemas que tienen los brotes falsos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una planta ideal para esta variedad. Y entonces esta es una planta que esta planta sirve para semilla, ¿verdad? Por ejemplo, una planta que está a 2 metros de la otra planta así ideal, encontramos una planta. ¿Por qué si acá no hay diferencia de suelo? Se hizo la plantación el mismo día y tenemos una planta así con un desarrollo inferior. ¿Por qué? Porque a esta planta le tocó una porción del tallo en la parte terminal que tiene menos energía y entonces tiene poco desarrollo, porque la energía que lleva la semilla es la que marca prácticamente el desarrollo.
A la consulta de ¿cuánto tiempo tarda una planta de mandioca para poder tener una raíz buena y estar lista para la cosecha?, el profesional explicó. En nuestro país hay condiciones para el desarrollo y crecimiento de la raíz, que se da desde septiembre hasta mayo. Junio, julio y agosto como 3 meses, digamos, los meses más fríos. Hay 9 meses de condiciones para el desarrollo vegetativo. Y durante ese desarrollo vegetativo, ¿cómo ocurre? ¿Verdad? Los primeros tiempos del cultivo lo que hace es emitir las raíces que van a engrosar y desarrollar la parte aérea. Porque para la planta el principal es la parte aérea. Porque allí tiene la hoja y la hoja hace fotosíntesis y allí genera la energía que necesita para el cumplimiento de la fisiología de la planta. Y la raíz es un órgano de reserva, ¿verdad? El ingeniero Julio Caballero nos mostró en forma práctica las raíces que fueron mal seleccionadas, qué problemas dan y por qué. Esta planta, por ejemplo, se salió de la parte aérea. Acá está. Por ejemplo, se puede apreciar en la imagen, por ejemplo, de qué semilla se originó esta planta. Evidentemente, al fijar este diámetro y acá, este salió más en la parte terminal de esta parte, donde es la parte más fina. Y esta parte no es apropiada para preparación de estaca para la plantación. Su problema fue que se sacó de una rama que no bien conservada. Era la parte apropiada, pero prácticamente estaba seco. Porque brotó ya prácticamente en la última parte. Acá debería haber brotado. Entonces se debilitó también porque prácticamente se entregó una semilla seca. Y en la otra vamos a ver que la que de menos producción. Fíjense acá, por ejemplo, la semilla. Viste que la médula cuando es muy grande, esta es porque es la parte terminal de la planta. Es la parte superior. Acá le puedo mostrar, por ejemplo, haciendo un corte. Una parte basal de un tallo. Podemos pillar acá que la médula es menos. Y acá se ve que esta es pura médula, esta semilla. Mira las raíces, ninguna raíz sirve para consumo. Este salió de esta parte, la parte del extremo. Acá pueden ver. Fíjense, pura médula. Pura médula. Entonces esta parte de la planta no sirve para plantación. No sirve. Porque no emite, no tiene reserva. Esta parte sí tiene más reserva. Esta parte. Por eso hay que usar esta parte nomás. Posteriormente nos trasladamos a otra finca en la zona de Cruce 6000 en el departamento de San Pedro, donde pudimos ver una comparación de rendimientos, una con semillas bien seleccionadas y otra con una semilla mal seleccionada. Acá en esta finca hemos instalado una parcela en donde comparamos, por ejemplo, la calidad de la estaca. Por ejemplo, en este vemos una planta de la estaca que se ha extraído de la parte apropiada del tallo. Y la otra, que es esta, por ejemplo, la estaca que se ha extraído de la parte que normalmente que usan los productores, que no es una parte recomendable. Y acá podemos apreciar que se sembró en el mismo día, en la misma condición, el mismo cuidado. La rama se hizo de la conservación como se debe hacer, así en forma parada, bien cubierta, bien cuidada. El mismo tamaño de estaca, en la misma condición. Y ustedes pueden apreciar acá la diferencia que hay en la producción, la cantidad de raíces y el tamaño de las raíces y de planta. Fíjense, por ejemplo, el desarrollo del tallo y el desarrollo del tallo, ¿verdad? De dos. Cómo la semilla marca diferencia, ¿verdad? Acá podemos ver en el desarrollo y en la producción de raíces. Y eso, si tuviéramos que pesar, acá en la balanza también se puede apreciar, por ejemplo, la diferencia de producción. Y eso, en estos resultados, lo que se basa nuestra recomendación para los productores, para que ellos usen la semilla apropiada, que haga un manejo de semilla, nosotros le llamamos. Allí entra de la selección de planta, conservación y preparación de la estaca para la plantación, ¿verdad? Este es el resultado acá que nos deja, por ejemplo, que exclusivamente se debe a la semilla, porque muchas veces a la gente se le mezcla por el tema suelo. Si en un suelo bueno igual va a producir bien. No es cierto. Una semilla de esta característica en suelo bueno igual va a producir así. Y una estaca buena se produce en suelo bueno, allí va a tener mejores resultados. Así es la diferencia.